Buenos días a todos y muchísimas gracias por haber encontrado el tiempo para asistir al webinar de hoy, al que os damos la bienvenida. Mi nombre es Alba Flores, soy directora de marketing en Reference Laboratory Genetics y es un placer presentaros a nuestro director científico, el doctor Manuel Martínez, con quien tengo el gusto de compartir esta sesión. Buenos días a todos. Bien, pues si os parece, antes de empezar, me gustaría describir brevemente a nuestro laboratorio. Reference Laboratory se fundó en 1975, hace más de 45 años, y a día de hoy es uno de los principales laboratorios europeos en analíticas especiales. Y es que colaboramos con más de 400 hospitales y 1000 laboratorios de todo el mundo. Reference Laboratory Genetics es nuestra división de genética y diagnóstico molecular. Aquellos que ya nos conocen sabrán que nuestra pasión es desarrollar nuevas herramientas diagnósticas que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Y es que revisamos cada caso de forma individualizada y proponemos realizar los estudios genéticos diagnósticos más apropiados, siempre priorizando el interés y bienestar de los pacientes. Bien, pues hemos dividido la sesión de hoy en 6 secciones. Introducción al test prenatal no invasivo, NIPT por sus siglas en inglés, por qué no limitarse a las trisomías más comunes, plataforma VeriRef, limitaciones, casos clínicos y conclusiones. Y al finalizar vamos a dar tiempo para hacer un poco de preguntas y discusión. Estoy segura que más de uno tendrá preguntas súper interesantes que compartir con el resto de asistentes. Recordar que todos los asistentes al webinar estáis silenciados, por lo que cualquier comentario o pregunta vais a tener que hacerla mediante el chat. Bien, pues si os parece, empezamos introduciendo brevemente el test prenatal no invasivo. A día de hoy existen diferentes métodos de cribado y diagnósticos disponibles para la detección de anomalías cromosómicas y la mayoría dependen de la edad gestacional. En azul podéis ver los métodos de cribado convencionales, el cribado combinado del primer trimestre y el cribado del segundo trimestre. La principal desventaja de estos métodos de cribado es que, aún realizándose por completo y durante todo el embarazo, tienen un elevado ratio de falsos positivos, hasta un 5%, y una sensibilidad de solo el 60-90%. Además, solo permiten analizar un número muy reducido de aneuploidías cromosómicas, la trisomía del cromosoma 21, la trisomía del cromosoma 18 y en algunos casos la del cromosoma 13 o la monosomía del cromosoma X. Además, como veis, solo pueden realizarse durante un corto periodo de tiempo durante el embarazo y durante el tercer trimestre no suele haber ningún método realmente disponible. Cuando un cribado tradicional ofrece un resultado de alto riesgo, o si la paciente tiene otros factores que así lo indiquen, la prueba prenatal invasiva es el único método clínicamente disponible para confirmar una alteración cromosómica en el feto. Así pues, a partir de las vellosidades coriónicas o a partir de una amniocentesis, se realizan estudios citogenéticos para obtener el cariotipo fetal. Eso sí, las pruebas invasivas ya se sabe que tienen asociado cierto riesgo de pérdida fetal. Con la introducción del test prenatal no invasivo, lo que conseguimos es reducir masivamente el número de falsos positivos. Pasamos del 5% a menos del 0,1%. Con ello, reducimos masivamente el número de pruebas invasivas y, por ello, el riesgo fetal. Además, el test prenatal no invasivo tiene una elevada sensibilidad, lo que nos ofrece un mayor índice de detección. No hace falta decir que es una prueba súper sencilla que se realiza a partir de una muestra de sangre materna y que tiene una ventana de análisis muchísimo mayor. Se puede hacer prácticamente durante todo el embarazo y además detecta otras alteraciones cromosómicas. Lo que tenemos que tener presente es que no todas las tecnologías en IPT ofrecen las mismas posibilidades. Algunas tecnologías del mercado tienen una ratio de fallo del test más elevada, con lo cual hay un riesgo superior de pruebas invasivas adicionales. Pueden presentar una sensibilidad menor, especialmente a fracciones fetales bajas, y pueden también presentar limitaciones, por ejemplo, en embarazos gemelares o donaciones, pacientes con índices de masa corporal elevados, porque también suele bajar la fracción fetal, y en determinadas etnias. Además, suelen presentar una ventana de análisis menor o no tener marcado CE o solo obtenerlo para la trisomía 21 o una parte de la prueba. Además, solo suelen detectar las trisomías más comunes.
Más en detalle, VeriRevGold es nuestra prueba prenatal no invasiva expandida, es un NIPT de alta precisión que detecta el riesgo de aneuploidías y CNVs en todos los cromosomas, estudiando el ADN fetal en sangre materna. Además, también informa del sexo fetal. VeriRevGold se realiza íntegramente en España, en las instalaciones de Reference Laboratory, gracias a una transferencia tecnológica de Illumina, líder en el sector del test prenatal no invasivo. 4 puntos muy importantes que respaldan nuestro test son que el número de muestras analizadas, que se han analizado ya más de 1 millón de muestras, que es el test con más publicaciones que lo avalan. De hecho, durante esta presentación, os vamos a mostrar algunas de ellas, que es un test que tiene marcado C y VD en toda la prueba, no solo en parte de ella o solo para la trisomía 21, y que además es un test que tiene la acreditación técnica 15189. Todos estos datos y estas acreditaciones nos permiten asegurar que es el test con la tasa más baja de no obtención de resultados, menos del 0,1%, con la tasa más baja de falsos positivos, menos del 0,1%, y con la más alta sensibilidad y especificidad. Además, el hecho de que hayamos optimizado todos nuestros procesos de laboratorio y el elevado número de muestras que analizamos nos permite ofrecer un tiempo de respuesta muy reducido, de 3 a 5 días laborables. Y para asegurar que ofrecemos el mejor servicio posible a todos los profesionales sanitarios, ofrecemos, cuando hay un resultado de alto riesgo, confirmación gratuita mediante QF-PCR o ACGH-Array. Además, también ofrecemos consejo genético pre y post-test con el doctor Manuel Martínez y con la doctora Cristina Camprubí, especialista en genética reproductiva. También ofrecemos la integración de resultados con cualquier SIL de laboratorio. Y todo esto desde la semana 10 de gestación y para cualquier tipo de embarazo. Bien, pues si os parece, vamos al centro de la cuestión. ¿Por qué no limitarse a las trisomías más comunes? Pues lo más importante, las anomalías cromosómicas fetales no se limitan a las trisomías más comunes. De hecho, si observáis este gráfico de la doctora Diana Westley de 2012, podéis observar la prevalencia prenatal de las alteraciones cromosómicas. Veis aquí la trisomía del cromosoma 21, 18 y 13, las alteraciones en los cromosomas sexuales, y aquí estarían el resto de alteraciones cromosómicas, que como veis representarían todas juntas el 16%. Y como veis, las alteraciones cromosómicas raras, todas juntas, son más frecuentes que la trisomía del cromosoma 18 y 13 juntas y más frecuentes que las alteraciones en los cromosomas sexuales. Y lo más importante, no se detectan por todas las tecnologías NIPT. Es posible que algunos proveedores de test prenatal no invasivo os digan que no incluyen las anomalías cromosómicas menos comunes porque se incrementaría mucho la incertidumbre del test, o dicho de otra forma, la ratio de positividad del test. Y la verdad que si miramos a datos bibliográficos, el ratio de positividad del test no se incrementa significativamente. Como podéis ver en esta tabla, cuando se realiza el test prenatal no invasivo clásico, la incidencia de positivos, contemplando la trisomía 21, 18 y 13, se incrementaría al 0,56%. En cambio, cuando vamos a los cromosomas sexuales, sería del 0,39%. Cuando pasamos al test prenatal no invasivo expandido, tendríamos que añadir un 0,44%. Y además, y lo que me va a llegar al siguiente argumento, es que la mayoría de estos positivos van a tener una implicación clínica. Así pues, las anomalías cromosómicas minoritarias o raras se asocian con un mayor riesgo de anomalías congénitas y consecuencias adversas para el embarazo. En este gráfico podéis ver la incidencia y distribución de las aneuploidías en los diferentes cromosomas. Viene a ser un resumen de estas 4 publicaciones que aparecen aquí y, como podéis ver, prácticamente en todos los cromosomas aparece o se ha asociado alguna anomalía congénita o consecuencia adversa para el embarazo. Además, el test prenatal no invasivo puede facilitar la detección del mosaicismo confinado en placenta, cuando resulta una alteración que no se confirma en el feto. Además, se sabe que una placenta con una alteración cromosómica no es una placenta normal, no es una placenta sana. De hecho, se ha relacionado con restricción del crecimiento intrauterino, pérdida del embarazo y muerte perinatal. Es más, el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino y parto prematuro en el test prenatal no invasivo ha identificado trisomías autosómicas raras es del 29 al 47%.
Y ya para finalizar con otro argumento en el que va a profundizar más tarde Manuel, es que el test prenatal no invasivo expandido puede ayudar a estudiar posibles razones de pérdidas gestacionales. Se sabe que el 47% de pérdidas gestacionales se relacionan con aneuploidías menos frecuentes. Y sabréis, la mayoría de profesionales que trabajáis con productos de concepción, que puede llegar a ser muy difícil realizar un cariotipado debido a contaminación materna o fallos en el cultivo. Y es posible que el test prenatal no invasivo sea una prueba mucho más sencilla y a un coste menor con el que estudiar posibles razones de pérdidas gestacionales. Pues bien, dejo paso a Manuel. Gracias, Alba. Bueno, pues vamos a describir ahora cómo funciona nuestra plataforma VeriRed. Esencialmente, pues sabemos que la mujer gestante se encuentra ADN fetal libre circulante de ella misma y también del feto. Bien, pues nuestra plataforma lo que vamos a hacer es procesar este ADN fetal circulante, lo vamos a secuenciar y con un tratamiento informático pues vamos a obtener un resultado. Todo esto se hace con este flujo de trabajo desde que accedemos a la muestra y empezamos el proceso hasta llegar al informe final, pues dura algo más de un día. El proceso empieza con la extracción del ADN y la preparación de librerías, y esto se hace en un sistema automatizado de pipeteo. En este sistema, aparte de la extracción, se prepara automáticamente la librería. La librería no deja de ser más que preparar los fragmentos de ADN que hemos extraído, añadiendo primero unos primers, después unos índices y luego unos adaptadores para que podamos empezar la secuenciación. En este caso, la llevaríamos a una secuenciación masiva efectuada con un NextSeq 500 y en este secuenciador todo el proceso se realiza en la célula de flujo, que es esto que tenemos aquí, en la que en su superficie tenemos estos oligos que están fijados en la superficie. Cuando pongamos la muestra a los diferentes fragmentos ya preparados, pues estos se van a hibridar en la superficie de la célula de flujo y de esta manera están listos para poderlos secuenciar. En este caso hacemos 35 ciclos de PCR fluorescente con los que vamos a obtener para cada fragmento una secuencia de 35 pares de bases. Esas secuencias se van a informáticamente comparar con una base de datos que tiene de un genoma base. Cuando pueda ese fragmento lo adjudica a un cromosoma en concreto, pues le da una cuenta, es lo que se llama el método de contaje. Así sucesivamente va dando cuentas a cada uno de los cromosomas. Después de más o menos unos 3 millones de cuentas, se distribuyen en cada uno de los cromosomas, en todos ellos, los 22 cromosomas autosómicos y los sexuales, pues se obtiene un número de cuentas. Ese número de cuentas ha de ser proporcional a lo que es el material genético que corresponde a cada uno de los cromosomas. Sabemos que esto es algo fijo y desde el cromosoma mayor, que es el cromosoma 1, que tiene un 8%, el cromosoma 21 un 1,55, pues cualquier proporción que no sea esta, pues vamos a detectar una trisomía. Es decir, retrocedo. Aquí tenemos, digamos, una muestra normal, que sería desde el cromosoma 1 pues hasta el 21 en este caso, y vemos la proporción entre ellos. Ha de guardar lo que hemos visto antes. Desde el momento que detectamos en uno de ellos, en este caso el 21, una cantidad mayor que la que le corresponde, pues hemos detectado la trisomía. Bueno, estas alteraciones cromosómicas, aparte de los cromosomas habituales, 13, 18 y 21, ¿qué implicaciones tienen? Pues normalmente muy graves, ¿no? Aquí tenemos una tabla de efectos clínicos de mayor a menor, digamos, donde con la trisomía 1 o cualquier monosomía excepto la X, pues ni siquiera se va a implantar el embrión. El resto de cromosomas raros, los que llamamos cromosomas raros en cuanto a que no es 13, 18 y 21, pues casi siempre va a terminar en aborto espontáneo, normalmente en el primer trimestre. Las trisomías del 18 y del 13
pues normalmente también terminan en muerte fetal, pero en ocasiones puede llegar a término y normalmente hay una muerte neonatal relativamente rápida. La trisomía 21 ya sabemos la sintomatología que tiene, y luego ya llegamos a la de los cromosomas sexuales, que apenas realmente es una clínica muy leve o inexistente. Aquí tenemos un cuadro de diferentes estudios con un número determinado de muestras cada uno y los números de trisomías menos habituales que han encontrado todos estos estudios. Vemos que es un porcentaje no muy alto, pero significativo. Y la segunda parte, digamos, con la que trabaja el test, el Red Gold, es la detección de deleciones y duplicaciones parciales en todo el genoma. Esto se consigue, ya no es un método de contaje, sino que lo que hace el sistema es que alinea esas secuencias que hemos obtenido previamente, y lo que vamos a hacer es detectar pues, descensos o aumentos en la señal comparativa en un segmento determinado. De esta manera podemos detectar pues, cuando hay un descenso de señal, sería una deleción, y cuando hay un aumento de señal con respecto a lo que le corresponde, sería una duplicación. Pues, bueno, con estas aproximaciones vemos los rendimientos que obtiene el test pues para cada uno de los apartados que puede trabajar, y vemos que la mayor parte de ellos se acerca al 100%, tanto en sensibilidad como en especificidad. También deberíamos hablar de las limitaciones. El test, evidentemente, no lo puede todo. Lo que hay que tener siempre muy claro es que no deja de ser un test de screening. A pesar de sus buenos rendimientos, no es un test diagnóstico, es un test de cribado, test de screening. Por lo tanto, no se debe utilizar como la única base para el diagnóstico. En el caso de detectar una alteración, se ha de confirmar con un método de diagnóstico invasivo. Otra cosa que conviene saber es que el test, aunque parezca una pregollada, pero el test da información sobre para lo que está diseñado. No detecta otras condiciones, en este caso pues tumor neuronal abierto, autismo, etc. Es decir, no garantiza que el niño no va a tener ningún problema, sino tan solo no va a tener los problemas que el test puede detectar. Normalmente el hecho de que sea un método de screening y no tenga un 100% de efectividad es porque a veces el test puede reflejar no una situación del feto, sino otras circunstancias como puede haber un mosaico confinado en placenta, gemelo evanescente, diferentes situaciones en la madre, y esto es lo que hace que pueda dar un falso positivo. Por eso siempre hay que hacer la confirmación. Aquí tenemos un ejemplo de una situación que puede confundir al test, y es el típico, los mosaicos cromosómicos. El mosaico cromosómico completo, pues el test lo detectaría sin ningún problema, pero si tenemos un mosaico confinado a placenta, teniendo en cuenta que el ADN fetal circulante, su origen principal es placentario, alrededor del 90% de origen placentario y el 10% fetal, pues va a confundir al test. El test va a detectar que hay una alteración, pero realmente la alteración está a nivel de la placenta, el feto está sano, aunque no deja de ser que la placenta no lo está, y por lo tanto eso también puede tener implicaciones. Y el otro tipo de mosaico, muchísimo menos habitual, es el mosaico confinado a feto y no a la placenta, pues tal vez aquí el test lo podría perder. Pero insisto que es rarísimo. Bien, pues ¿cuándo está especialmente indicado el test? Pues en madres de edad avanzada, cuando hay un riesgo de cribado bioquímico elevado, cuando en una ecografía se han detectado alteraciones morfológicas, si hay antecedentes previos de embarazos con alteraciones cromosómicas, pues parejas que quieren asegurar lo más posible que el feto no tiene ningún problema. Y luego últimamente, este año pasado ha salido la publicación que comentaba Alba hace un ratito, como enfoque de primer nivel para evaluar las pérdidas de embarazos temprano o de repetición. Hay una publicación del grupo del doctor Borrell en el Hospital Clínic de Barcelona, en el que lo que intentan es establecer la utilidad de este test
como alternativa a cariotipar los productos de concepción para estudiar posibles razones de pérdidas gestacionales. Entonces, estos son los resultados que ellos han obtenido. Incluso ellos sugieren un algoritmo de uso del test en casos de pérdidas fetales recurrentes. Vamos a ver unos casos clínicos concretos para ver cómo informaríamos de las alteraciones detectadas. Aquí vemos, por ejemplo, que hemos detectado, el test ha detectado un positivo para la trisomía 22. Pues en este caso, informamos siempre al principio, en rojo, bien claro, que destaque cuál es la alteración. Y luego vamos, en el resultado obtenido, especificamos los diferentes apartados que hemos visto antes que puede detectar el test y también marcamos en rojo la alteración que se ha detectado, en este caso trisomía del 22. Ponemos la fracción fetal, que también nos la informa el test. Un seguimiento y recomendaciones, en este caso siempre indicamos que este resultado se ha de confirmar mediante método invasivo, que lo ofrecemos de manera gratuita, y el test de confirmación que corresponda a la alteración que hemos detectado, y pues también se especifica el método que se ha utilizado, los datos técnicos de rendimiento del test y las limitaciones del test. Un poco un resumen de lo que hemos hablado antes en cuanto a limitaciones. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso sería una trisomía de cromosomas sexuales, el mismo formato, pero aquí pues lo que está marcado como alteración y en rojo pues es el apartado de cromosomas sexuales. Y como siempre, destacando los resultados al principio del informe en rojo y que resalte, ¿no? El resto pues sigue el mismo formato que hemos comentado. Tenemos otro ejemplo, en este caso sería un positivo para una CNV. En este caso sería aquí especificado qué es lo que se ha encontrado. Bueno, pues es material genético extra en el brazo corto del cromosoma 9. Evidentemente aquí pues lo que recomendamos es la confirmación por CGH-Array y eso es lo que se hizo y se confirma por CGH. Y pasamos ya a las conclusiones que va a presentar Alba. Vale, perfecto. Pues ya para terminar y ser breves y concluir, ¿por qué no limitarse a las anomalías cromosómicas más frecuentes? Pues bien, como decíamos, estas no se limitan a las trisomías más comunes, no incrementan la ratio de positividad del test en la población con riesgo medio y además se asocian con un mayor riesgo de anomalías congénitas y resultados adversos del embarazo. Además, el test prenatal no invasivo puede facilitar la detección del mosaicismo confinado en placenta y ayudar a estudiar posibles razones de pérdidas gestacionales. Y como decía Manuel antes, y muy importante, hay que tener presente que es un test de cribado y no es un test diagnóstico. ¿Cómo podéis solicitar VeriRed Gold? Muy fácil, a través del correo genetics@referencelaboratory.es o a través de nuestra página web. Solicitáis vuestro kit, el kit vendrá con toda la documentación necesaria y los tubos Streck para añadir la muestra, y dentro del kit añadís ya la muestra y la documentación debidamente cumplimentada y la enviáis a Reference Laboratory. Nuestro equipo analizará la muestra en 3-5 días laborables y podréis descargar el informe a través de RedLab Portal. Solo recordaros que disponemos de una amplia cartera de pruebas de genética molecular para cubrir las necesidades de cada paciente. Así pues, tenéis pruebas disponibles para antes del embarazo, durante y después. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo la presentación de hoy. Para nosotros ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros y si os parece vamos a dar un par de minutos para que podáis escribir alguna pregunta a través del chat. Ya vemos que hay alguna pregunta, pero vamos a dar un poco de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Tenemos aquí algunas preguntas. Esta más bien sería para mí. ¿Cuándo se recomienda el test prenatal no invasivo básico o el plus, el Gold? Bueno, esto es personal, por eso están los dos disponibles. Está claro que el Gold detecta más cosas y por lo tanto, como hablábamos,
ese 16% más o menos de alteraciones que no detecta el básico, pues detectamos con el GOLD. No deja de ser un test algo más caro y ya pues depende del paciente y de su doctor que le recomiende uno u otro. Los dos son perfectamente válidos y desde aquí no recomendamos ni uno ni otro, sino que exponemos las características de cada uno y ya depende sobre todo del paciente bien aconsejado que decida un tipo u otro. Aquí tenemos alguna pregunta que más bien... Sí, quizá, mira, esta siguiente nos preguntan ¿qué tiempo de respuesta tiene el test, el Berry-Red Gold? Pues bien, como hemos comentado antes, el hecho de que hayamos optimizado tanto los procesos, bueno, nos permite también nuestro equipo dar unos resultados en 3-5 días laborables, desde la recepción de la muestra en el laboratorio, eso sí. Sí, sí. Aquí está. Bueno, ¿cómo se calcula la fracción fetal? Bueno, eso es un algoritmo interno que tiene el sistema. Cuando he descrito cómo funciona y cómo secuencia los fragmentos y tal, no deja de ser algo simplificado, porque la realidad es un poco más compleja que eso. En realidad secuencia en los dos extremos del fragmento y por lo tanto tiene el dato del tamaño que tiene ese fragmento cuando lo adjudica a una zona del cromosoma. Lo que es conocido que los fragmentos que tienen un origen fetal son más cortos que los que tienen un origen materno. Por lo tanto, el sistema informático también, comentaba así un poco por encima, porque yo no soy informático y tampoco podría explicarlo mucho más profundamente, en realidad lo que hace es una distribución de tamaños. Y de esa manera, como si fuera un cromatograma que tiene dos picos, pues uno de ellos corresponde a los fragmentos maternos y otro a los fragmentos fetales, que son más pequeñitos. Entonces hace un cálculo matemático y calcula la proporción de esos fragmentos más pequeños con relación a los otros, que son algo más grandes. Es la forma de calcularlo. Bien, quizá esta Sí. sería para mí, ¿no? Sí. Dicen, ¿el test de Berry-Red Gold se realiza íntegramente en España? Pues sí, como hemos comentado, gracias a una transferencia tecnológica del líder mundial Illumina, podemos realizar el test prenatal no invasivo expandido íntegramente en España, en las instalaciones de Reference Laboratory. Y aquí tenemos otra que dice cómo hacemos las confirmaciones. Las confirmaciones se hacen utilizando técnicas dependiendo de la alteración que se ha detectado. Si vemos una trisomía de los cromosomas clásicos, 13, 18, 21 sexual, pues hacemos una QF-PCR. Si detectamos una trisomía en lo de los cromosomas menos habituales, pues normalmente o hacemos FISH, es más rápido y así reducimos la angustia de la madre, o según en qué casos, pues si no hay sondas para este cromosoma en concreto, pues tenemos que recurrir a la raíz CGH. Y cuando detectamos CNVs, siempre a raíz CGH. Son los métodos que tenemos de estándar, de rutina. Pero en algún caso, si el cliente tiene interés en alguna cosa, siempre se puede comentar dentro de las posibilidades que hay. Bien. Bueno, vemos que hay más preguntas, pero realmente no nos queda más tiempo, así que las vamos a contestar todas mediante email, pero si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Y nada, que ha sido un placer estar con vosotros y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar, espero. Gracias por acudir. Gracias.